Buenos días, hermanos. Pues como ustedes ven, salen los jóvenes y los adolescentes esta ocasión, más bien los adolescentes y los universitarios, y nos quedamos muy pocos. Así que no me tengas miedo y te voy a pedir que te pases para enfrente, estás bien lejos. Y para aquellos que no escuchan, enfrente van a escuchar bien. Entonces vénganse para acá, ¿vale? Vamos a estar juntitos. Decían por ahí, decía algún predicador, no recuerdo el nombre, en el cielo vamos a estar juntos, así que no se huyan unos a otros, ¿vale? Pues bueno, hoy vemos, está por acá Laura ya con sus bebés. Nos da mucho gusto verte por acá, ya con los bebitos. Dios ha sido bueno y ha estado contestando las oraciones, ¿verdad? Y bueno, y también veo que otros faltaron. Espero que estén todos bien, que no haya sido, si nos estás viendo, que no haya sido por causas, pues, de enfermedad o de alguna situación, pero no faltes, ¿vale? Vamos a ser constantes en nuestra asistencia a la iglesia. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Vamos a la carta a los Romanos. Y vamos al capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a estacionarnos en el versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, antes de que comencemos a meditar en este pasaje, déjame recordarte un poquito lo que estuvimos viendo hace 8 días. De hecho, Pablo nos estaba enseñando que a través de la ley nosotros somos hallados culpables, es decir, somos juzgados y estamos condenados al infierno, a una vida eterna separados de Dios. De hecho, él habla desde la perspectiva de un hombre no regenerado en el capítulo 7, y él lo que empieza a hablar es que, aunque tú conozcas o no conozcas la ley, hay una lucha. Hay una lucha, ¿verdad?, entre tu carne y lo espiritual. Hay cosas en ti, ¿verdad?, que sabes que están mal, pero dices, me hallo haciéndolas. Y lo que Pablo va llevándose a entender es que mientras tú no estás en Cristo, mientras tú no has nacido de nuevo, mientras no has sido regenerado, no se ha efectuado realmente la salvación en tu vida, tú vas a siempre ser dominado por el pecado. Y Pablo dice que él era un miserable, así como tú y yo éramos unos miserables. Dice, miserable de mí. Miren, vamos ahí en el versículo 24 del capítulo 7, nada más para recordar. Y fíjense lo que dice Pablo. Soy un miserable, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y él lo que estaba diciendo es, soy un miserable, porque aunque quiero hacer el bien, siempre me encuentro haciendo el mal. Soy un miserable porque aunque quiero hacer las cosas buenas, las cosas malas que precisamente no quiero hacer son las que me encuentro haciendo. Y él llegaba a una conclusión y él decía, esto pasa porque mi dueño es el pecado. Estoy vendido al pecado, esclavizado al pecado. Y esa es nuestra condición de cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. De hecho, lo que acaba de leer Sony tiene mucho que ver con esto. Porque lo que Juan, ahora no solo Pablo, sino Juan nos está diciendo que el que practica el pecado le pertenece al diablo. Ahora hay verdades que a lo mejor algunos ya se las saben y otros no han escuchado. Y por allá le dices al mundo, oye, es que hay unos que son hijos de Dios y otros que son hijos del diablo. Y dicen, ¿cómo estás diciendo eso? Todos somos hijos de Dios. Y vamos a ver con lo que acaba de leer Sony, con otro pasaje, que la Biblia categóricamente dice unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y los que son hijos del diablo son aquellos que viven para el pecado y lo practican. Ese es su estilo de vida. No pueden hacer otra cosa porque esa es su naturaleza. Están imposibilitados para vivir en el Espíritu. No pueden. Lo que te permite vivir en el Espíritu precisamente es el nuevo nacimiento, que es lo que dice Pablo en el libro de Efesios. Cuando tú creíste al mensaje que escuchaste y creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo, que es la promesa o son las arras de que tienes herencia, de que tienes la herencia de la vida eterna. Pero mientras no estás en Cristo, tú estás condenado. Y esto es lo que Pablo nos estuvo ya enseñando a lo largo de los capítulos que hemos visto en Romanos. Y lo que va a decir el capítulo 8 es de mucha importancia porque es la base de la fe de todo creyente. Quien no entiende esta base va a divagar o muchas veces va a vivir un cristianismo muy, vamos a decirlo,
muy tambaleante o nunca va a sentir una verdadera libertad porque no entiende que Jesús es el que le da libertad. Y vamos entonces a entrar a este capítulo, pero antes vamos a hacer una oración. Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto su mente, que han dispuesto su corazón, que han dispuesto de su tiempo para venir a adorar tu nombre, bendecir tu nombre, pero también para escuchar palabra de parte tuya. Te pido, Padre, que me permita ser ese instrumento en tus manos, que hable tu palabra, no por conveniencia, no por lo que quieran escuchar, sino aquello que necesitamos escuchar para la transformación de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestro ser. Habla hoy a nuestro corazón, Señor, que podamos entender que todo aquel que está en Cristo busca siempre vivir en santidad, busca ser agradable a aquel que le ha dado vida eterna, aquel que le redimió de la esclavitud del pecado, aquel que le compró de ese mercado de esclavos para darle una nueva vida, una nueva esperanza, Señor, pero sobre todo ese regalo de la vida eterna que solamente se encuentra en Jesucristo. Gracias por la locura de la predicación, porque bien es cierto que la predicación es locura para el que se pierde, pero para aquel que lo entiende y encuentra la salvación en Jesús es poder de Dios. Gracias te damos y te pido, Padre, entonces que tu Espíritu Santo hable lo que sea necesario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ahora sí vamos al capítulo 8, verso 1. Y mira, después de que Pablo viene diciendo la diferencia entre estar en Cristo o no estar en Cristo, o la diferencia de una vida no regenerada, y después de decir, soy un miserable, ¿quién puede librarme del cuerpo de muerte? Él hace una pregunta. Soy un miserable, ya me di cuenta que soy un miserable. La pregunta que ahora tengo que responder es, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y cuando dice quién me puede librar de este cuerpo de muerte, no solamente se está refiriendo al hecho de que tú vas a morir físicamente, se está refiriendo al hecho de que tú vas a morir eternamente si no estás en Cristo. Se está refiriendo al hecho de que ante la ley tú eres culpable, estás condenado, no tienes esperanza, no tienes forma de salir de esa cautividad. Y entonces Pablo hace esa expresión y dice, soy un miserable, ya me di cuenta, soy un miserable, condenado y destinado al infierno y que se lo merece justamente. Y si pensamos en el capítulo 1, él dice, porque la ira justa de Dios, él está hablando de una ira justa de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que han decidido, si tú lees el texto, después lo lees, dice que han decidido ignorar voluntariamente a Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios siempre lo ha manifestado a través de lo creado. Pero cuando ellos deciden ignorar a Dios, se entregan a sus propios deseos y pasiones bajas y da una lista. ¿Se acuerdan de esa lista? Que algunos dicen, ya mejor no la vuelva a leer porque la veo y digo, qué bárbaro. Porque dentro de esa lista en un punto estabas tú, o si no has nacido de nuevo estás tú. ¿Ok? Y dice, soy un miserable, porque el peso justo de la ley debe caer sobre mí. ¿Quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Y aquí es donde empieza la buena noticia para el que ha recibido a Jesús. Ahora Pablo le está hablando a creyentes, aquellos que dicen que ya creyeron. Y aquí lo que nosotros, ¿verdad? Lo que Pablo buscaba es que estos que decían ser creyentes en Roma se dieran cuenta si realmente habían pasado una nueva vida o seguían esclavizados al pecado. Si realmente habían nacido de nuevo o realmente seguían bajo el dominio del pecado. Y es aquí donde Pablo da una respuesta que para todos nosotros es una buena noticia. Y dice así y empieza, ahora esto está hablando de posición. Es desde donde ahora está posicionado él y los que han creído. Y él dice, ahora pues, si has creído, ahora pues que estás del otro lado, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en conformidad a la carne, sino en conformidad al Espíritu. Fíjate lo que está diciendo Pablo, porque lo que él nos viene diciendo es, soy un miserable, habrá alguien que pueda librarme de este cuerpo destinado a estar perdido eternamente, a morir eternamente. Y Pablo da la respuesta y dice, ahora pues, si tú has creído en Cristo, cambiaste de posición de estar condenado a no recibir condenación. Son cosas que suenan a locura,
que la mente humana, la mente no regenerada, se lo dices y dice, no sé de qué fumaste. Tú y tus cuates, los cristianos, no sé de cuál fuman, que creen tantas cosas, que creen que un Dios los va a perdonar nada más porque dicen creer en Jesús. Porque la mente no regenerada, para que tú puedas ser recibido por Dios, y si no, ustedes véanlo y pregúntenle a quien quieran, y les dices, vas a estar en el cielo, ¿y cuál es la respuesta de la gente? No sé si me lo gané o me lo llegue a ganar, si mis obras buenas sean suficientes como para que Él me dé acceso al cielo. No sé si cuando lo ponga en una balanza, así las buenas vayan para acá y las malas hacia abajo. Porque si es al revés, entonces ya no. Esa es la mente del hombre no regenerado. Cree que la salvación la puede conseguir él. Él cree que puede hacer algo por sí mismo. Pero cuando tú vas a la Escritura te dicen, no, jamás vas a poder hacer algo para ti mismo. Eres un miserable destinado a la condena. El juicio de Dios es sobre tu vida y el dictamen es que tú vas a ir al infierno. Ay, eso suena bien fuerte, como que ese mensaje no gusta. Ese es el mensaje de la Escritura. Y cualquiera que trate de moverlo, ¿verdad? Y presentarlo de otra forma está mintiéndote. Porque el mensaje de la Escritura es, sin Cristo estás condenado. Por las obras de la ley mereces el castigo eterno, porque has ofendido a un Dios justo, santo. Pero entonces Pablo dice, pero si tú realmente ahora que dices que crees en Cristo, debes de entender que ya no eres juzgado. Esta palabra de condenar es de juzgar, mirar hacia abajo en un sentido de condenarte. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 2 que dice que tú que juzgas a otros haces lo mismo? No habla de un juicio en el sentido de corregir a la persona, de guiarla en el buen camino, sino un juicio condenando a esa persona por su pecado. Y mira que los cristianos somos expertos en dar un juicio de condena, no un juicio con la intención de que el que no está bien se aparte de su pecado. ¿Cuántas veces no condenamos a la gente de allá afuera por los pecados que cometen? Están perdidos, tú estuviste perdido. Y solamente hasta que viniste a Cristo entendiste la misericordia de Dios, pero no puedes señalar juzgando a los demás, condenándolos, sino si los vas a juzgar, ya hablamos de la diferencia de la palabra, va a ser un juicio con el sentido de corregirle con misericordia y amor. Pero de este juicio que está hablando dice, ya no hay juicio de condena para el que está en Cristo Jesús. No sé si esto lo me voy explicando con esto, pero es importante que tú lo entiendas. Dice, si estás en Cristo, creyente, debes de entender que si eras un miserable y estabas destinado a perderte eternamente, pero gracias que Cristo Jesús murió por ti, ya no hay juicio de condena para tu vida. Esa es una verdad impresionante. Dice, ya no hay condena. Ahora pues, si estás en Cristo, ya no te sientas condenado. Es que ya no quiero acercarme a Dios porque la volví a regar. Bueno, Cristo murió por ti. Sí debes procurar la santidad y todos los días tienes que caminar hacia ella, pero cuando te equivoques, cuando no es una práctica, porque Juan es lo que dice y Pablo lo viene diciendo, la diferencia entre la práctica y el pecado es abismal. Porque el pecado es lo que está en una naturaleza cuando aún eres creyente que se está regenerando y sigues batallando con esa naturaleza. Pero la práctica del pecado, lo dice la misma palabra, es algo que tú vives y haces porque quieres y porque es tu estilo de vida. Pero cuando te equivocas, dice, ya no hay condenación. Ahora pues, si estás en Cristo, ya no eres miserable, porque alguien te ha librado de ese cuerpo destinado a la muerte. Y ese es Cristo Jesús. Pero lo dice, los que no andan, fíjate, aquí está la clave, porque Él dice, el que dice estar en Cristo, hay una evidencia. Ya no anda conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Y qué quiere decir eso? Cuando dice que ya no está en conformidad a la carne, dice que ya ni su vida, ni su estilo de vida, ni sus pensamientos, ni sus planes, ni su diario vivir van de acuerdo al pecado. Porque ahora está conformado al Espíritu y sus deseos, sus anhelos, sus convicciones, sus pensamientos, su estilo de vida va apuntado a lo que Dios quiere. La va a regar, sí. Pero la diferencia es que él anhela lo espiritual, a diferencia de antes, que deseabas lo carnal. Te presentaban el pecado y ahí ibas corriendo. Pero ahora te presentan el pecado y ¿qué dices? No, gracias. Ah, porque te dicen en tu iglesia que no. Si eso es así, pues estás mal. Pero si es por convicción, es porque has entendido quién es ahora en Cristo. Y tu nueva naturaleza, te
te impulsa a buscar las cosas espirituales. Esa es la realidad. O naciste o no naciste de nuevo. Y si naciste de nuevo, va a ser evidente. Vas a desear lo espiritual. Porque ahora eres una nueva criatura. ¿No dice eso la Biblia? Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu, fíjate lo que está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Vuelve al punto, dice Pablo, soy un miserable, ¿quién me puede librar del cuerpo de muerte? Diría el Chapulín Colorado, yo, el Señor Jesús. Ahora pues, ya no estás condenado si estás posicionalmente en Cristo, en pacto con Cristo, en el pacto, el nuevo pacto de Dios a través de la sangre de Cristo. Tu posición es de este lado, ahora eres hijo de Dios, lo vamos a ver ahorita. Y has sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero esto es evidente, va diciendo la Escritura, porque los que han nacido de nuevo, porque los que están de este lado, ahora andan conforme al Espíritu. Hermano, este capítulo es importante porque te va a dar mucha libertad cuando tú te sientas un miserable. Porque cuando digas, ya no más ir a la iglesia, ya no más seguir a Cristo porque volví a meter la pata, vas a entender que no es por ti. Que ni siquiera puedes salvarte por ti mismo, que todo lo ha hecho Cristo, todo depende de lo único que tú hiciste es creer. Lo único que tú hiciste es tener fe en lo que decía la Escritura. Y Pablo te lo viene a decir y dice, bueno, si eras un miserable, pero si has creído en Cristo, ya no hay ninguna condena para ti. Porque la ley de vida, la ley del Espíritu, si el Espíritu, y fíjate, está en mayúsculas, la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, dice, porque si la ley del Espíritu, en otras palabras, si realmente el Espíritu de Dios está en ti por medio de Cristo Jesús, tú has sido librado, ¿de qué? De la ley, del pecado, ¿y de qué más? Fíjate lo que te está diciendo. Si estás en el Espíritu, tú ya has sido librado del pecado y de la muerte. Es decir, la muerte ya no va a tener el poder que tenía en ti. Porque una vez que tú mueras físicamente, vendrá la nueva vida espiritual. Esa es la promesa que Dios nos da. La puedes creer o no, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Vale, vamos a seguir leyendo. Versículo 3, ¿estás ahí conmigo? Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, ahora aquí hay un punto, aquí está hablando de la ley de Dios, aquí habla de la ley del pecado, habla de la ley del Espíritu, pero aquí está hablando de la ley de Dios, que es la ley de Moisés, ¿vale? Si estamos en ese mismo canal, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés, el pacto de obras, el que dice, no matarás, no mentirás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ya sabes de cuál ley estoy hablando, ¿sí o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre, que cuando tú piensas dices, ya creo que los violé todos. No codiciarás, no, ya codicié un montón. A esa ley se está refiriendo y dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora el punto, recuerdan que la ley que es buena, agradable y perfecta. Pero hay algo imposible para la ley. ¿Sabes qué es eso imposible para la ley? Darte vida. Darte vida. La ley es buena, justa, santa y piadosa, pero tiene una imposibilidad, es darte vida, porque la ley te examina. Es decir, cuando tú vas a la ley eres examinado, y cuando eres examinado eres hallado culpable. De modo que lo que es bueno para ti resulta malo, y la ley no puede darte vida. Por eso es lo que dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, él se está refiriendo a la condición humana, dice, porque lo que es imposible para la ley por mi debilidad carnal, por mi tendencia al pecado, porque aunque la ley quiera darme vida, no puede, porque su papel es examinar, y cuando me examina yo estoy condenado, y no puede darme vida porque no puede ser violada. Yo te lo expliqué el otro día. ¿Qué dirías de un juez que dice, soy todo amor y aunque cometió violación, robo, asesinato, pues lo amo tanto que no se va a ir a la cárcel? Ajá, ¿qué onda? Entonces, ¿por dónde está pasando la ley este juez? ¿Dónde está la justicia?
Es lo mismo que está diciendo la ley. Para la ley es imposible darte vida o salvarte, porque su papel es examinarte, y al examinarte por tu debilidad carnal eres hallado culpable. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O los estoy haciendo bolas? Porque veo unos que me ven con cara de what. A lo mejor estoy hablando como en inglés o en otro idioma. Vale, vamos a seguir. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ¿qué dice? Dios, o sea, fíjate lo que está pasando aquí. La ley es buena, santa y justa, pero te está examinando y no te puede dar vida porque eres un vil pecador. Por tu debilidad carnal, estás vendido al pecado. La carne te domina, sus pasiones y sus deseos. De ahí no puedes salir. No puedes salir por tus propias fuerzas. Alguien externo tiene que sacarte de esa situación. Y aquí empieza, dice, Dios, ¿qué dice? Enviando a su Hijo, ¿qué? En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate lo que está diciendo. Para la ley es imposible darte vida. Pero Dios tiene otro propósito, Dios tiene otro plan. Y ese plan es que Jesús, a causa de tu pecado y de mi pecado, vino al mundo y murió como un vil pecador para condenar al pecado. Y lo que sucede es que la Biblia dice que el único que fue sin pecado fue Jesús. Y lo que la ley hizo fue examinarlo y jamás lo pudo hallar culpable. Y por eso la muerte no lo pudo retener. No sé si me estoy explicando. La ley al examinarlo no halló pecado en él y no pudo condenarlo. Pero él vino como un ser humano en debilidad de carne, como tú y como yo. Pero la diferencia entre tú y él es que él no pecó. Y cuando la ley lo examinó, no halló culpa en su vida. Y la muerte no pudo retenerlo ni enseñorearse de él, porque él era justo y santo. Pero vino por tu pecado y mi pecado. Si te das cuenta, dice, a causa de pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado para librarte ¿de quién? De la ley. De la ley de Dios, pero también de la ley del pecado que te llevaba a la muerte. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó. Es decir, él juzgó al pecado en la carne. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, Jesús en la carne venció al pecado. Y la ley no lo pudo condenar. Y al no poderlo condenar, la muerte no lo pudo retener. Y por eso es que él resucitó. ¿Ok? ¿Vale? Versículo 4. Ahora dice aquí, para que la justicia de la ley, lo que te acabo de decir, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Porque la justicia de la ley se cumplió en ti. Es decir, que ahora la ley te examina a través de lo que Jesús hizo por ti. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Cuando la ley nos examina estando en Cristo, a quien está examinando es a Cristo. Y como Cristo no tiene pecado, el pecado ya no puede enseñorearse de ti, ya no te puede condenar, porque la justicia de Cristo te fue imputada. ¿Me voy dando a entender? Romanos 8 es muy complicado, pero es la base de nuestra fe. Si entiendes esto, entiendes mucho del Evangelio o entiendes la gracia. Y lo que está diciendo es que la justicia de Cristo te fue imputada a ti. Y ahora la ley, cuando te examina, lo que ve es lo que Cristo hizo. Y no te puede condenar, porque ahora tú estás en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el secreto. Si realmente, tú has nacido de nuevo, se va a notar porque buscas las cosas espirituales. Y cada vez que quiera condenarte la ley o que quiera Satanás condenarte a través de la ley, porque él es astuto y se sabe la Biblia más que tú y que yo, va a querer condenarte y te va a decir, tú sigues siendo un miserable pecador. Lo que tú vas a decir es, yo he sido perdonado por Cristo. Y cuando la ley me examina, ahora ve a Cristo en mí. ¿Qué dice la Escritura? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. No sé si estoy dando a entender, pero esto es importante. Posicionalmente tú estás en Cristo. La ley no te podía dar vida. La solución de Dios fue enviar a Jesucristo en semejanza de carne y a causa de nuestro pecado. Pero Cristo fue hallado sin pecado, fue examinado, fue a la cruz y la muerte no lo pudo retener, resucita. Y ahora todo aquel que cree en Él está posicionado en esa justicia. Y cuando la ley lo examina, no lo puede condenar. Ya no te puede señalar y decirte, te vas a ir al infierno. La ira de Dios va a desencadenarse sobre ti, porque ahora la justicia de Cristo te ha sido dada, te ha sido atribuida. Esa es la palabra, imputada, te ha sido atribuida esa justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros que estamos en Cristo, nos ve a través de los ojos de Jesús. Por eso dice la Escritura en Juan, hijitos, no es mi deseo que pequen, pero si pecas, ¿qué dice? Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos equivocamos, el primero que aboga por nosotros es Jesús. Y lo que le puede decir al Padre es, yo morí por él. Recuerda, mi justicia es su justicia. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Que la justicia de Cristo nos fue atribuida y por eso la ley ya no nos condena. Pero solo si realmente estás en Cristo. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. A ver, aquí está dándonos una clave. Dice, si realmente naciste de nuevo, tú ya no piensas en las cosas de la carne. Pero si tú dices que estás en Cristo y sigues pensando en las cosas de la carne, si tu vida o todo tu entorno se mueve a tus deseos carnales, hay un peligro. Tal vez no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido nuevamente no piensa en las cosas de la carne. Es decir, sus designios, sus pensamientos, sus decisiones ya no van en torno a lo que su carne quiere, a lo que el pecado le dicta. Pero antes de Cristo, lo que el pecado te dictaba, eso hacías. Y aunque alguien te decía que estabas mal, hasta te enojabas. Es más, díganme a cuántos de ustedes cuando les hablaron de Cristo y a lo mejor alguien no tuvo el tacto y te dijo, eres un vil pecador, ¿qué decías? ¿Qué me importa? Yo lo voy a seguir haciendo. Y hasta con más saña, ¿verdad? Dices, lo voy a hacer más para que se le quite. No, pues el que se está afectando eres tú. Deja de mirar esas cosas. ¿Y a ti qué te importa? Que no? Pero el pecado no te dejaba. Y tú muy en tus adentros decías, no debo de ver eso, no debo de ver eso, pero el pecado te decía, ¿a que lo ves? Y tus pensamientos giran, es que no dejo de pensar en eso, me invade el pensamiento de estas cosas, de aquellas. Yo no sé si estés en el Espíritu. Porque el que está en Dios, el que está en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensas. ¿Y sabes qué empieza a dominar al creyente? Quiero leer la Biblia, quiero escuchar alabanzas, quiero escuchar un mensaje, quiero aprender más de Dios. Pero a veces topas con creyentes que dicen, ya no hables de Biblia, como que aquí ya párale un poquito, ¿no? Miren que a mí me lo han dicho, y está mi esposa de testigo, ¿quieres platicar conmigo? Siempre termino hablando de la Biblia. Y algunos hasta hermanos me han dicho, ya no hables de la Biblia. Pues te equivocaste, si me invitas, no traigo otra cosa a la mente. Mira, no sé hablar de otra cosa más que de eso. Soy re malo para todo lo demás. Si quieres que yo te enseñe matemáticas, inglés, no sé, química, física, te acercaste a la persona equivocada. Soy re malito para eso. No te puedo ayudar. Pero quieres hablar de algo conmigo, vamos a hablar de la Biblia. Es en lo único que me deleito y en lo único que pienso. Y lo estoy hablando así porque se supone que eso es lo que domina nuestra mente. Dice, solo piensa en las cosas del Espíritu. Fíjate lo que dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Te levantas y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Piensa cuando andabas en el pecado en el mundo y llegaba el viernes, ¿a dónde me voy a ir de fiesta? Y le voy a hablar a fulanito y a ver qué pasa. Y yo nada más eso, y voy a comprar esto, el pomo, y sí o no deseamos. Y tu carne se levantaba y luego, iba a ser un excelente fin de semana y le voy a dar rienda suelta. O sea, eso era tu pensamiento. Voy a disfrutar, ¿sí o no? Hasta decía, yo me acuerdo que yo no lo decía, pero sí escuchaba gente que decía, el vivo, ¿cómo dice? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Así que si la vida se hizo para gozar, yo voy a gozarla. Ese era nuestro pensamiento. Aquí lo está diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Adulterio, fornicación. Acuérdate de la lista. ¿Sí o no? Chisme, murmuración,
pasiones desordenadas, ¿te acuerdas? Todo eso era lo que pensábamos y no lo veíamos como mal, porque nuestra naturaleza y la naturaleza del mundo perdido te decía que eso es normal. Ve a los chamacos hoy, cada vez más perdidos. Ya lo que tú piensas que es importante es que ya no, y si dices lo contrario, pues estás anticuado, te quedaste en el siglo pasado. Pero tú sigues pensando como cristiano en las cosas del Espíritu. Mira, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Pero fíjate, está en mayúsculas. Es decir, que ahora lo que tú piensas viene influido por el Espíritu de Dios. ¿Ya que te lleva el Espíritu Santo constantemente? Lee tu Biblia, ora a Dios, habla de Dios, cambia eso, ya no te eches mentiras, otra vez mentiste, otra vez estás en el chisme. El Espíritu viene y te está redarguyendo y te dice, ya no es tu naturaleza, papá, ¿qué pasó? O sea, tú ya no puedes andar ahí porque naciste de nuevo. Y ahora se supone que tú piensas en las cosas del Espíritu, eso te domina, porque ahora estás en el régimen del Espíritu. ¿No nos lo dijo Pablo en capítulos pasados? Si ya no estás en el régimen de la carne, de la letra, estás en el régimen del Espíritu. Es decir, que las normas, los pensamientos van influenciados por el Espíritu de Dios. ¿Vale? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Porque el ocuparse de la carne te lleva a la muerte. No solamente una muerte eterna. Bueno, ¿cuántas personas, si ustedes piénsenlo así, a cuántas personas no hemos visto y en nuestro pensamiento es, murió antes de tiempo por andar en la borrachera, por andar en la droga, por andar en esto, por andar en aquello? Entonces, el pecado lo lleva a la muerte. ¿Cuántos jóvenes no han muerto? De verdad lo digo así, porque andaban en la fiesta. O porque se hicieron cosas que no y resulta que les dio una enfermedad. Lo que es. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Pero qué dice? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que vive en el Espíritu no solamente sabe que va a la vida eterna, también tiene paz en su vida. Ya no anda pensando el viernes si se va a salir en la madrugada o no, si va a ir con los amigos o no, si va a engañar a la esposa o no, o viceversa. O sea, ya no está pensando en esto, a ver si me cacha o no me cacha. O sea, eso ya no domina tu pensamiento. Pero cuando estás en la cárcel, en la carne, eso es lo que domina tu pensamiento, ¿sí? En la cárcel espiritual. Fíjate lo que dice, el ocuparse de la carne te lleva a la muerte. Ahora, analicémoslo y pensémoslo bien. No solamente te lleva a la muerte física, a veces te lleva a la muerte mental. ¿Cuántos no viven en la depresión, en la angustia, en la tristeza, en la desesperación? Porque solo están ocupados en la carne. Y es más, no vayamos a cosas que se ven tan graves. El que se ocupa de la carne siempre está pensando en solamente trabajar porque quiere más dinero, porque quiere más bienes, porque quiere más riquezas y jamás cuida su vida espiritual. Y lo lleva a la muerte. ¿Sabes a cuántas personas he visto que se dedicaron toda su vida y nunca le dieron ni tiempo de calidad a su familia, ni a sus hijos, ni siquiera ellos mismos? Y se tuvieron un montón de riquezas y al final ni las disfrutaron, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida y es paz. Jamás vas a experimentar una paz como la que vas a tener si estás en Cristo. Que el mundo puede estar desmoronándose, las cuentas pueden estar subiendo, pero tú estás en paz porque sabes que Dios cuida de ti. Porque sabes que Él está pendiente. Es más, cuando viene incluso la enfermedad, estás tranquilo porque dices, o Dios me sana si así lo quiere, o si no me sana, me voy con Él. Y hay una paz en tu corazón. Pero hay gente en su lecho de muerte que no tiene paz. Y está súper angustiada. Son sus últimos minutos y no sabe dónde vas. Ahí ya se preocupó por su eternidad. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pablo lo decía y nos los enseña. El cristiano está en angustias, en tribulaciones, en todo, pero en Cristo lo puede todo, que le da fortaleza. Vamos a seguir leyendo. Versículo
7. Por cuanto los designios, ahora esta palabra designios quiere decir las decisiones, los planes, los enfoques de pensamiento, todo tu sistema mental, lo que está diciendo, por cuanto el pensamiento y las decisiones y el enfoque del pensamiento de la carne, ¿qué dice? Es enemistad contra Dios. Ahora, fíjate lo que está diciendo. El que vive en la carne y sigue sus designios y su enfoque de pensamiento está en lo que la carne quiere. Hay una noticia. Está en enemistad contra Dios. La gente no lo ve así, pero todo el que vive contrario a la voluntad de Dios está en enemistad con Dios. En otras cosas le está diciendo a Dios que está en guerra con Él. Así. Dice, porque los designios, los pensamientos, el enfoque de pensamiento, ¿verdad?, de la carne, está en enemistad con Dios. Bueno, ¿cómo vive la gente allá afuera? Tú que empiezas a conocer la Biblia dices, no inventes. O sea, parece que le hacen la guerra a Dios. Y el que no entiende, el que nunca ha ido a la Escritura, el que no la ha leído, dice, ¿qué tiene de malo? Pues tiene un montón. Porque es enemistad marcada contra Dios. Tú dices esto, yo digo que esto. Tú dices que la cosa es así, bueno, pues yo soy del mundo y yo voy a ser así. Está en guerra con Dios, así lo dice. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan, ¿a quién? A la ley de Dios. Dice, no matarás. Y ya vimos el otro día que el no matar tiene que ver con el odiar también. ¿Y qué haces tú? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? No cometerás adulterio. ¿Y qué hace la gente? No fornicarás. ¿Qué hace el mundo? En cuestión del diseño, ¿qué hace el mundo? ¿Sí te das cuenta? O sea, todo es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero aquí hay un secreto, dice, es que tampoco pueden. El que está en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y por consecuencia, a veces involuntariamente está en enemistad contra Dios. A lo mejor no es su deseo estar en pleito con Dios, pero está sujeto al pecado. Y como está sujeto al pecado, está en enemistad con Dios, porque su carnalidad, su esclavitud al pecado, no lo deja vivir en conformidad a la ley de Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Mira, hay gente allá afuera que quiere hacer todo por agradar a Dios, pero no le va a agradar jamás si no vive de acuerdo a lo que Dios pide. Es que hago obras buenas, hago caridad, está bien, qué padre, pero tú estás dominado por el pecado. Y lo que tú estás haciendo muchas veces es para calmar tu conciencia por el pecado que traes en tu vida. Mucha gente hace cosas buenas para silenciar la conciencia que le está gritando, eres un perverso. Y aquí lo está diciendo, porque el que anda en la carne o el que vive de acuerdo a la carne no puede agradar ¿a quién? A Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú en la carne no puedes agradarle a Dios, jamás. No es como que Dios diga, yo hiciste una cosa buena, ahora sí me agradaste. No, Dios está en enemistad con el mundo. El sistema está en enemistad contra Dios. Por eso el cristiano siempre ha sido objeto de burla y de persecución. Nos llaman ¿qué? Antisociales, ¿cómo? Intolerantes. Pero estamos queriendo hacer lo que Dios nos pide. Nuestro pensamiento está en el espíritu. Nuestra nueva naturaleza, por más que intentes, no va a cambiar porque nos domina el espíritu. Por eso en los siglos pasados preferían morir que negar su fe. Por eso en los siglos pasados le decían, si niegas tu fe, no mato enfrente de ti a tu familia. Mátala. Uno podría decir, ¿qué onda con este cuate? Está medio fumado, está loco. Pero es que yo no puedo ir en contra de mi nueva naturaleza. Y mi nueva naturaleza busca las cosas espirituales. Yo ya no soy más esclavo del pecado. Estaba esclavizado, era mi dueño, pero ahora he pasado a una novedad de vida. Posicionalmente mi naturaleza está en Cristo. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Mas ustedes, fíjate, aquí ya está hablando de la posición del creyente. Mas ustedes no viven ¿qué? Es decir, ustedes no viven dominados por la carne y de acuerdo a su voluntad y a sus deseos. Ustedes ya no viven según la carne, sino ¿qué? Según el Espíritu. Ahora, ¿cómo se supone que vive el creyente? A ver, hermano, ya si fuera de coto.
¿Tú cómo vives? ¿Según la carne o según el espíritu? No me necesitas contestar, pero sí necesitas examinarte. ¿Tú cómo vives? ¿Según la carne o según el espíritu? Porque de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, dice que el que está en Cristo ahora piensa en las cosas del espíritu y vive según el espíritu. ¿Se va a equivocar? Sí. Pero la mayoría del tiempo lo que ocupa su mente, su alma, su corazón, todo su ser, es lo que Dios le dicta y Dios le pide. Vamos a seguir leyendo. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Si es, ¿qué dice ahí? En otras palabras te diría yo, si es que de verdad el Espíritu de Dios vive en ti. La Escritura enseña categóricamente que cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios viene a ser morada con nosotros. Ahora somos morada del Espíritu. Y lo que Pablo dice es que ahora si de verdad el Espíritu de Dios mora en ti, tú ya no puedes andar según la carne. Porque ya no es tu naturaleza. Y ahí lo dice, si de verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, suena feo, pero ¿qué dice ahí? No le hagamos, no es de Él. Si alguno no está pensando en las cosas del Espíritu, es porque de verdad Dios no está en él. Porque realmente el Espíritu de Cristo no está en él. Porque cuando tú comienzas a caminar incluso en tus primeros años, en tus primeros meses en Cristo, pasa algo completamente fuerte y todo tu sistema de creencias y todo lo que tú creías y todo lo que tú hacías se ve desmoronado. Y radicalmente tú eres mudado a una nueva persona y no te explicas por qué ahora odias o ahora empiezas a aborrecer aquellas cosas que te deleitaban. ¿Sí o no? De momento pasó algo, no sé, sabemos qué es, Dios a través de su Espíritu, pasa algo que cambia tu pensamiento. Y tú ibas como borreguito por ese sistema y de repente pasa algo y empiezas a caminar hacia el otro lado. ¿Vas a tener oposición? Claro que sí. Pero así es lo que dice Pablo, si de verdad el Espíritu de Dios mora en ti, tú ya no estás según la carne, ya no te domina la carne. Vamos a seguir leyendo, versículo 11. Y si el Espíritu, el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, ¿qué dice? El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, es decir, a causa del pecado, o más bien, voy a ver si que Dios me dé sabiduría para explicarlo, porque es un poco complicado, pero lo que está diciendo es que ahora para el pecado tú ya estás muerto. Para el pecado tu cuerpo ya está muerto, ya no le sirve más, porque ahora le dice, órale, fornique, y el cuerpo dice, no, ya no. Ya no. Haz esto que... No, ya no. El cuerpo ya está muerto. ¿Cómo? Pero todavía estamos vivos. Sí, yo lo sé, pero la muerte ya se está efectuando. Tu cuerpo está muriendo para el pecado. Ya no le va a servir más. Ya no quieres presentar tus miembros al pecado. Si antes usabas tus manos para robar, para hacer cosas indebidas, ahora para el pecado ya está muerto porque ya no quieres, ya no le estás obedeciendo, ya no le haces caso. Por eso es que está diciendo, si estás en Cristo, a la verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora tú deseas vivir para el Espíritu y por ende para lo que es justo. ¿Vamos bien? ¿O ya le dejamos? Vamos. Dice el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. En otras palabras, dice, si realmente el Espíritu que vivía en Cristo y que levantó a Cristo de los muertos hizo morada en ustedes, le va a dar vida a sus cuerpos muertos. Por ende, que aunque antes servías al pecado, ahora empiezas a servir a lo que es justo. Y la ley de Dios se empieza a convertir en un deleite más que en un castigo. Bueno, antes leías la ley de Dios y yo cuando la leía decía, es que ese Dios todo prohíbe. Hasta que mueva los ojos. Pero cuando vengo al entendimiento y se da el nuevo nacimiento, ahora yo entiendo que su ley lo que está haciendo es
procurarme y cuidarme. Y la empiezo a amar porque entiendo que lo que me está dictando ahí es bueno para mi vida. ¿Cierto o no? Porque ese espíritu ahora empieza a darle vida a tu cuerpo muerto. En el sentido de que antes lo obedecías a diestra y a siniestra y no podías dejar de obedecerle. Pero de momento vienes a Cristo y resulta que empiezas a vencer lo que no podías. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron a Cristo vencieron cosas que no podían vencer? ¿Todavía batallas con algunas? Yo creo que sí. Pero en Cristo tienes el poder para irlo venciendo. Porque ese espíritu es el que te está dando vida. De lo muerto trae vida. Vamos a seguir, versículo 12. Así que hermanos, fíjate, aquí el énfasis, así que hermanos, es decir, así que aquellos que realmente creen en Cristo, y que por eso se nos llama hermanos en la fe, así que hermanos, ya no estás en deuda con la carne. Somos deudores, dice ahí, no de la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Es decir, tú tienes una deuda, y esa deuda no es con la carne como para que vivas otra vez en la carne. Es que no pude vencer la mentira, mejor no me acerco a Dios. Tache, error. Porque si no estás cerca de Dios no lo vas a poder vencer. Es más, me atrevo a decir que el que realmente está en Dios jamás va a tener un deseo real de separarse de Él. Podrá separarse tiempo, meses, no sé, pero si realmente está en Dios, va a regresar. Porque su simiente, lo leímos en Juan, dice, porque la simiente de Dios está en Él. ¿Sabes qué es simiente? Porque la semilla de Dios ya está en Él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Porque si vives conforme a la carne, ¿qué dice? Vas a morir. Y otra vez hago énfasis, no habla de una muerte solo física. Te está hablando de una muerte eterna. Dice, si tú vives de acuerdo a la carne, vas a morir y vas a morir eternamente. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué dice? Vivirás. Ahora, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne todavía en nuestra humanidad como cristianos? Por el Espíritu. Pablo mismo habla de esa lucha y dice, porque el Espíritu se opone a la carne, de modo que no le obedezcas en sus deseos. Por eso que de repente te quedas estático, ni lo bueno ni lo malo, y además no hiciste nada. Pero en el Espíritu, ¿qué dice? El fruto de la carne o las obras de la carne, ¿cuál era la lista? ¿Sí se acuerdan o no? Borracheras, orgías, enemistades, pleitos, disensiones, mentiras, calumnias, hechicerías, brujerías. ¿Sí se acuerdan o no? Eso está, ¿en dónde? En Gálatas capítulo 5, por si luego lo quieren leer. Ahí se los dice. Las obras o el resultado de estar en la carne es iras, pleitos y disensiones, orgías, lujurias. ¿Sí se acuerdan de toda la lista? Enemistades, pleitos, chismes, lujurias. Y da la lista. Mas el fruto del Espíritu, ahora el fruto es un resultado de una semilla, ¿sí o no? Mas el resultado de estar en el Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, amor, templanza, dominio propio, ¿cierto o no? Entonces dice, si tú andas en el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne. ¿Y a qué se refiere? Enemistades, pleitos, chismes, orgías, disensiones, prevaricaciones, brujerías, hechicerías, orgías. Fíjense hasta lo que dice la Biblia. En la carne eso queremos, pero ya en el Espíritu, ya no. Pero cuando vas en tu caminar hay una lucha. Y el Espíritu se opone a la carne, tu carne te dice, dale, no pasa nada. Y el Espíritu dice, tú ya no eres de esos. Y estás, gloria a Dios, porque quiere decir que Dios está trabajando en tu vida, ¿vale? Que soy un miserable porque sigo teniendo esos pensamientos. Pues más miserable si te alejas, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 14, aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por su Espíritu. Así que cuando algún fulano nos dice que es hijo de Dios, pero vive en la carne, no le creas. Porque lo único que está haciendo es vituperar el nombre de Cristo y su sacrificio, pisotear lo que Cristo hizo. Una cosa es que la riegue momentáneamente o cometa tropiezos, porque sí es así.
Pero si vive en la práctica del pecado, ni le creas, porque no está siendo guiado por el Espíritu, porque cosa diferente sería estar en el Espíritu, porque entonces va a querer hacer lo que el Espíritu le dicta. Y hay una clave, dice, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, vamos rápidamente, ya estoy por acabar. Vamos a Juan capítulo 8, sin que pierdas ahí Romanos, para que no decir ese pastor dice que unos son hijos del diablo y que otros son hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí es Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo, vamos a leerlo desde el 39, ¿sale? 8:39, Juan capítulo 8, versículo 39 al 44. ¿Les parece? Ok. Dice, respondiendo le dijeron, aquí está enfrentando siempre a los religiosos, ¿vale? Muchas veces esas fueron sus discusiones. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque les hablaba la verdad. ¿Por qué a veces nos odian a los cristianos? Porque les hablas la verdad. Entonces, a Jesús lo odiaban porque les decían sus cosas, ¿vale? La cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Saben por qué le dijeron eso? ¿Sí o no? Porque le estaban diciendo a Jesús, de ti ni sabemos quién es tu papá. ¿Vale? De nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Vale? Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre. ¿De quién? El diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjate cómo les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Y qué leímos en primera de Juan? Porque los hijos de Dios, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo que es nacido de Dios practica la justicia y ama a los hermanos. Pero el que no es hijo de Dios hace todo lo contrario. ¿Ya ven? Entonces, hay unos que son hijos de Dios y unos que son hijos del diablo, no según lo que yo digo, sino según lo que la Biblia dice, ¿vale? Vamos otra vez a Romanos, ya estamos acabando. Romanos, ¿en qué nos quedamos? En el versículo 14, ¿va? Romanos 8:14. ¿Ok? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no has recibido, ¿qué dice? A ver, pon atención. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y no has recibido un espíritu de esclavitud. La palabra aquí lo que trata de denotar, dice, es que no puedes decir que sigues sirviendo al pecado porque ya no eres más su esclavo. Recibiste un espíritu que te ha dado libertad. No recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Incluso cuando te equivocas, ese temor es que Dios me va a castigar. Y es que ¿cómo te explico que el castigo fue sobre el cuerpo de Jesús? ¿Cómo te explico que el juicio ya fue en Jesús y si tú estás en Cristo, ese juicio fue tu juicio, aunque no te lo hicieron a ti? No recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el miedo. Si me perdonó, no me perdonó, si me va a recibir, si no me va a recibir, y esto y aquello. No recibiste un espíritu de esclavitud, sino de libertad. ¿Sale? Sino que has recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. ¿Ve lo que está diciendo? Ahora el espíritu que recibiste cuando creíste en Jesús es un espíritu de adopción. Eres hijo de Dios.
Esa es la identidad del creyente que debe de entender. Eres hijo de Dios y estás en Cristo Jesús. Te adoptó como su hijo. Y cuando te adoptó como su hijo, el día de mañana no va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que seas mi hijo. Si de verdad fuiste adoptado, si de verdad creíste en Jesús, por el cual clamamos, ¿qué dice? ¿Cuántos han dicho que esto significa papito? ¿Sí o no? ¿Significa papito o no? Tache guarache. Significa el Padre. ¿Vale? Porque muchos lo han traducido y yo hace tiempos también lo llegué a hacer, que esto significa papito, pero no, significa el Padre. Abba es arameo, no es hebreo. En el hebreo padre es Ab, pero Abba es del arameo y quiere decir el Padre. Y lo que esto denota es reverencia, sometimiento y obediencia a Dios. Lo que está diciendo es que recibiste un espíritu de adopción, por lo cual tú te sometes voluntariamente en obediencia al Padre. ¿Se entiende? Has recibido el espíritu de adopción por el cual clamas, tú eres mi Padre. Tú eres el Padre al que ahora le sirvo y al cual ahora vivo para Él. Ya estamos terminando. Versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, siempre que vean Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabes que eres hijo de Dios? Es que Dios me ha dado esa paz. ¿Y cómo sabes que eres hijo de Dios? Mira, ¿cómo te explico que cuando quiero pecar, inmediatamente viene algo que me dice aguas? Porque esa no es tu naturaleza. Aguas, porque no es lo que yo deseo para ti. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ¿qué padre no reprende a su hijo? Díganme ustedes, si es que lo ama. Entonces, cuando Dios te reprende, cuando Dios está taladrando tus pensamientos con algo que no debes de hacer y que sabes que no estás bien y que te está inquietando, lejos de entristecerte, bueno, sí ponte triste y arrepiente, pero lejos de ponerte triste de que, ay, es que esto, más bien dale gloria a Dios porque eso quiere decir que Él está trabajando en ti, que Él es tu Padre y no te va a dejar tranquilo hasta que dejes de hacer esas cosas que no le son agradables. Vamos a seguir. Y si hijos, ¿qué dice? También tienes una herencia. ¿Cuál es la herencia que se nos ha prometido? La vida eterna. Y si hijos, también eres un heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Fíjate, tienes una herencia juntamente con Cristo. Esto quiere decir coherederos con Cristo. Si es, ahí va lo que no les gusta a muchos cristianos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa herencia juntamente con Cristo es la vida eterna, el resucitar nuevos cuerpos y muchas otras promesas. Pero dice que si eso realmente ha sido efectuado en nosotros y somos hijos de Dios, dice que también vamos a padecer juntamente con Él. Así que si tú como cristiano dices, yo no sé por qué sufro tanto desde que estoy en Cristo y me va peor y me pasan más cosas, bienvenido a lo que Cristo padeció de una manera mínima tú. Si no padeces, pues quién sabe si estás en Cristo, realmente estás caminando como debes. Porque el que camina en Cristo va a hallar oposición. Desde que ya no quieres ir a las parties, a las fiestas, a emborracharte, a la vida de lujuria y desenfreno, desde que ya no quieres mentir, desde que ya no quieres hacer cosas indebidas en el trabajo, que te digan, vamos a ponernos todo de acuerdo y nos volamos el dinero y tú dices, no, desde ahí se te viene todo el equipo de trabajo y te dice, ¿qué onda? Pues tú ¿dónde andas? Vas a padecer persecución, que la familia te abandone si no está en Cristo, que te rechacen, que te corran del trabajo porque ahora eres un aleluyo y ya estás hablando puras cosas raras y no les gusta porque te vieron orando en la mesa y eso ¿qué onda? Ah, pero eso sí estás escuchando cosas feas y a nadie le saltan las pulgas, ¿verdad?
pero te ven de rodillas y orando y dices, es que mejor córrelo porque te va a traer problemas. Ese es el pensamiento del mundo. Pero aquí lo está diciendo la Escritura. Si realmente estás en Cristo, ¿qué crees? Vas a padecer juntamente con Él. Y que no les sorprenda, hermanos, y ya con esto cierro, que en años futuros, y no es lo que yo quiero, pero la Biblia lo anuncia, el cristiano empieza a ser más perseguido. De hecho, tú no te la sabes, o a lo mejor sí te la sabes, pero a nosotros los pastores a veces nos prohíben o nos quieren prohibir muchas cosas que ya no podemos hacer ni decirle a alguien, porque entonces nos empiezan a perseguir, y si a alguien se le ocurre acusarnos, se te viene la ley encima. Padeces por él. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo. Así que estas son las dos noticias. Tú tienes una nueva vida. Y en esa nueva vida, tú eres hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, ¿qué crees? Vas a batallar contigo mismo, con el pecado, pero vas a batallar con el mundo que se va a oponer a esa nueva naturaleza y querer hacerte volver a donde estabas esclavizado. ¿Ok? Vamos a dejarle aquí y dentro de 8 días seguimos estudiando. Vean cómo es Dios, que estamos en el mes patrio de la libertad y justo estamos llegando a estos textos cuando se viene el día de la independencia, ¿vale? Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por esta mañana. De verdad, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Padre, yo sé que a través del libro de Romanos has hablado mucho a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo creo que muchos de nosotros, Padre, nos hemos sentido incluso avergonzados, apenados contigo, Señor. Creo que muchos, Padre, nos hemos sentido por momentos indignos. Pero gracias porque nos estás haciendo entender que nada de lo que nosotros hagamos puede influir en la salvación que nos has dado si es que hemos creído en Cristo. Pero también gracias porque nos estás ayudando a entender que estar en Cristo no se trata solamente de decirlo, sino de actuarlo y de vivirlo, de modelarlo, de vivir una vida nueva, no impulsada por los deseos antiguos que nos movían y que nos tenían cautivos y que por más que intentáramos no podíamos salir de ellos. Pero gracias a Dios porque ahora en Cristo Jesús tú nos puedes dar libertad. Porque en Cristo Jesús somos capaces a través del Espíritu Santo de vencer las cosas que no podíamos vencer. Padre, yo no sé cuántos de mis hermanos estén luchando fuertemente con cosas en su vida, con pecados, o incluso con esta posición de ahora estar en Cristo y ver cómo el mundo se les viene encima, cómo los señalan, cómo los critican, cómo los juzgan, cómo los acusan, incluso cómo por haber estado un día de ese lado, ahora que están del otro lado, los tachan de locos, de personas mentalmente inestables. Pero yo te doy gracias porque todo eso no tiene comparación con aquello que tú nos has heredado, que es la vida eterna. Gracias porque sabemos que si estamos en Cristo Jesús somos hijos. Y la buena noticia de ser un hijo es que nos corriges y no nos dejas seguir ensimismados en las cosas que están mal en nuestra vida. Gracias por llamarnos al conocimiento de la Escritura. Gracias por esta locura, como siempre lo digo, de la predicación, porque para el hombre natural sí es una locura. Y yo creo que si estuviéramos otra vez en ese lugar, creeríamos que esto es una locura. Pero gracias porque esa locura nos ha dado perdón, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de que hemos sido rescatados y perdonados, que ahora estamos en amistad con el Dios eterno y no más enemistad. Gracias de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.